Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a ver una pequeña clase de introducción a la factorización. Específicamente vamos a estar hablando de lo que es la factorización de monomios, que es la factorización más sencilla dentro del álgebra, ¿no? Y es nuestro primer acercamiento con la factorización. Muy bien. Primero que nada, necesitamos construir el concepto de factorización. Bien, para esto vamos a imaginar como si fuera una pizza la factorización. Nosotros tenemos la pizza y, por ejemplo, vemos que esta está compuesta, por ejemplo, de harina o la masa, ¿no? Vemos que tiene queso y, por ejemplo, en este caso, tiene pepperoni. A esto podemos considerarlo como un factor que pudiera ser X, o un factor como pudiera ser y a un factor que pudiera ser Z. Muy bien, entonces, podemos entender a la factorización como la descomposición de un solo elemento en los factores que lo constituyen. Bien, ahora, ¿cómo se vería esto en matemáticas? Bien, la factorización entonces podemos decir que es la expresión de un número como el producto de otros números menores en los cuales se puede dividir. Tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de 80. 8 por 10 nos da 80, pero también pudiéramos haber multiplicado 2 por 40 o pudiéramos haber multiplicado 4 por 20. Estos son los factores en los que estamos descomponiendo el número 80. Bien, tomando en cuenta este concepto anterior, podemos reescribir el número, por ejemplo, 12, como la multiplicación de 4 por 3 o la de 6 por 2. Pero también podemos obtener sus factores básicos tomando en cuenta los números primos. Vamos a tomar de nuevo el número 12 y el primer número primo en el que puede ser divisible este número es el número 2. 2, ¿por qué tendríamos que multiplicarlo para que nos diera 12? Bueno, tendría que ser 6. 2 por 6 nos da 12. Entonces, ¿6 es un número primo? No. Entonces, ¿es divisible entre qué números primos? El primer número primo entre el que es divisible es el 2. 2, ¿por qué número nos daría este 6? Sería 3. Y el 3 en sí es un número primo. Entonces, estos son sus elementos básicos. 12 lo podríamos obtener como la multiplicación de 2 por 2 por 3. Esta sería su factorización prima. Muy bien, vamos a ver ahora la factorización en álgebra. Para esto, vamos primero a pensar en un polinomio. Y vamos a tratar de encontrar polinomios más simples. Por ejemplo, en este caso, tenemos a x cuadrada más 6x. Nosotros vemos que este x cuadrada lo podemos dividir como x por x. Y este 6x lo podemos dividir como 6 por x. Aquí tenemos dos factores que son constantes, bueno, un factor que es constante, que es x. Nosotros podemos sacar entonces a x de estos elementos. Si lo sacamos, ¿no? Como lo vemos aquí, nos quedaría la multiplicación de x por x más 6. Y de esta forma estaríamos factorizando este número. Muy bien. Dentro del álgebra, entonces, podemos realizar una factorización con orden, con expresiones de orden superior, ¿no? O sea, es decir, podemos factorizar a x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta o hasta x a la n. Muy bien. Vamos a pensar ahora solamente en un monomio. Por ejemplo, 6x a la 7. Este lo podemos dividir como x a la 6. Entonces, tomando en cuenta cómo funcionan los exponentes, la regla de los exponentes, sería multiplicarlo por 6 a la x, donde 6 más 1 nos daría
7. Bien, sin embargo, esta factorización que hemos hecho, podemos llevarla a sus elementos. En este caso, nosotros tenemos el número 6, que es la multiplicación de 2 por 3, y tenemos 7 veces x, es decir, x por x por x por x por x por x por x, es decir, 7x. Esta sería su multiplicación, perdón, su factorización prima. Y este tipo de factorización es importante porque nos va a dar una pauta a la factorización de binomios, trinomios y polinomios más adelante. Es decir, a binomios, bueno, hay que tomar en cuenta que un monomio sería solamente eso, una expresión de, de un solo elemento, ¿no? Un binomio pudiera ser como el que tenemos aquí arriba, ¿no? X cuadrado más 6x, y un trinomio pudiera ser, por ejemplo, x cuadrado más x más 1, ¿no? Y este ya sería un trinomio. Un polinomio sería de 4 en delante. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer una factorización correcta de un monomio? Vamos a suponer un ejemplo. Por ejemplo, Laura y Hugo se les pide que factoricen el término 24x a la 5 como el producto de dos monomios. Ambos encuentran dos soluciones. Vemos aquí la de Laura y la de Hugo. Laura encuentra una donde ella multiplica 8 y 3. 8 y 3 son 24. X a la 3 y X a la 2. 3 más 2 son 5. Es decir, Laura está correcta. Hugo, por su parte, multiplica 4 y 6, que nos da 24. Separa de un lado una X y del otro lado X a la 4. 1 más 4 nos da 5. Hugo, entonces, también está correcto. ¿Quién de los dos está factorizando de la manera correcta? En este caso, ambos lo están haciendo. Incluso otra pudiera ser esta que se propone aquí, ¿no? Donde sería la multiplicación de 12 por 2, que nos da 24, y x3 y x2, que nos da x5. Entonces, esta factorización de un monomio en dos monomios también sería correcta. Muy bien. Vamos a ver un primer ejemplo en la factorización, donde vamos a encontrar a el monomio faltante. Vamos a comenzar aquí, ¿no? 30x a la 5 es igual a 10x a la 3 por f. Bien, una forma en la que podemos encontrarlo es dividir entre uno de los monomios. En este caso vamos a utilizar el 10x a la 3 y vamos a dividir a los dos elementos entre 10x a la 3. Este se elimina o se hace 1. De este lado tendríamos que este sería igual a 3, este x, y ahora trabajando con los exponentes, en división se restan. Entonces sería 5 menos 3 sería 2. 3x a la 2. Entonces, de esta manera encontramos que f es igual a 3x a la 2 y reescribimos a 30x a la 5 es igual a 10x a la 3 por 3x a la 2. Muy bien, veamos algo similar, pero ahora para encontrar el lado faltante conociendo el área. Nosotros tenemos un área aquí de 42xy a la 3. Sabemos que uno de sus lados mide 14xy y que el otro lado, pues bueno, no lo tenemos como incógnita. Entonces, nosotros sabemos que el área es la multiplicación de largo por ancho, o de sus dos lados. Lo reescribimos, 42x y cúbica es igual a 14xy por L. Aquí lo que vamos a hacer es de la misma manera, vamos a dividir entre los 14xy. Aquí está de más esto. Muy bien. Aquí dividimos esto y lo vamos a eliminar. Y este 42 entre 14 sería igual a 3. Este x se nos elimina y este nos estaría quedando como y
cuadrada. Muy bien, entonces nos queda que L es igual a 3Y cuadrada. Y de esta manera, entonces, este L, ¿sí? Va a ser igual a 3Y cuadrada. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver algunos ejercicios de clase para reforzar el conocimiento adquirido. Vamos a hacer la factorización prima de 30. En este caso, el primer número primo entre el que podemos dividir es 2. ¿Qué número necesitaríamos para que multiplicado por el 2 nos dé 30? Sería 15. 2 por 15, 30. ¿Este 15 es divisible entre 2? No. El siguiente número primo sería 3. 3, otro número que multiplicado por este nos dé 15 sería 5. Y de esta manera encontramos a los 3 números primos, dado que 5 ya no es divisible más que entre la unidad. Entonces encontramos que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Muy bien, vamos a encontrar la factorización completa del monomio 10x a la 3. Este sería divisible entre 2 y 5. 2 por 5 nos da 10 y de aquí nos quedaría x, x y x. Ahora vamos a ver el de 6x cuadrada, donde este sería 2, 3 y serían 2x. Por último, 14x a la 4. En este serían 2 y 7 que nos dan 14 y serían 4x. Y de esta manera estaríamos haciendo factorizaciones completas. Vamos ahora a revisar o a tratar de encontrar, bueno, en este caso a. Y esto lo reescribimos, sería 8x a la 5 es igual a 4 por a. Vamos a dividir entre 4, este 8 entre 4 nos da a 2, no hay x, por lo tanto nos quedaría igual, 2x a la 5. Vamos a ver ahora este ejemplo, donde serían 28x a la 5 por 7x por b. Dividimos entre 7x, este lo eliminamos, y este 28 entre 7 nos da 4, x a la 4. Vamos a ver un tercer ejemplo, donde son 40x. ¿Ok? 40x a la 9, que multiplica a 4x a la 3 por c. Muy bien, este está de más. Dividimos entre 4x a la 3, 4x a la 3. Este término se nos va. 40 entre 4 son 10x y 9 menos 3 son 6. De esa forma habríamos resuelto estos ejercicios. Y por último, vamos a revisar ejercicios como este. Sabemos que el área, esta área, va a ser igual a la multiplicación de estos dos. Entonces, por lo tanto, sería 4x cuadrada por L. Este 4x lo vamos a pasar para abajo. Reescribimos como 24x a la 3 entre 4x cuadrada igual a L. Y esto a su vez es igual a 24 entre 4 es igual a 6x. Y de esta manera encontramos que este L es igual a 6x. Un segundo ejercicio. Entonces, de nueva cuenta, sabemos que este 48x a la 3y cuarta es el producto de esta multiplicación. Sería 8x y cuadrada. Muy bien, reescribimos 48x a la 3 y 4 entre 8x y cuadrada igual a L. 48 entre 8 serían 6. X3 menos X sería X2. Y4 menos Y2 sería Y2. Entonces, este L sería igual a 6x cuadrada y cuadrada. Muy bien. Para reforzar el tema,
Comenzaríamos con ¿qué es un monomio? Bueno, un monomio es una expresión que es el producto de constantes y potencias no negativas de x como 3x cuadrado. Mientras que un polinomio sería la suma de monomios, como por ejemplo 3x cuadrado más 6x menos 1. Muy bien, si sabemos que A es igual a B por C, entonces B y C serían factores de A y por lo tanto A sería divisible entre B y C. Y por último, vamos a revisar, por ejemplo, esto, ¿no? Si 3 personas factorizan el término 20x a la 6, ¿cuál opción sería la correcta? Tenemos 3 opciones. Estamos viendo que es un 20x a la 6. 2 por 10 nos da 20, sí. x1 y x5 sumados nos da 6. Este está correcto. 4 por 5 nos da 20, sí. X a la 3 y X a las 3, bueno, la multiplicación de X por 3 y X, digo X a la 3, nos da X a la 6. Entonces, este es correcto. Tenemos aquí 20X por X, 20X cuadrado por X a las 3. Bueno, ya cumplimos con el de 20, pero es X cuadrado más X cúbica nos da X a la 5. Y esto sería diferente. Por lo tanto, este es un error. Los dos primeros, por lo tanto, serían ambos opciones correctas para factorizar este término en dos monomios. Y bien, hasta aquí llegaría entonces esta clase. Para la clase que sigue, estaríamos revisando el máximo factor común para comenzar con ello ya a realizar ejercicios de factorización binomial, factorización de trinomio cuadrado perfecto y factorización por binomios negativos. Y bueno, hasta aquí quedaría esta clase. Nos vemos en la siguiente. Chao.